Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, en el capítulo 9, libro de Vayikra, capítulo 9, y este parashá abarca a partir precisamente del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Ya habíamos hablado durante la semana y repetimos el parashá 2 semanas, así es que creo que si ustedes han estado atentos con los videos, han podido repasarlo y entenderlo muy bien porque es un parashá extraordinario. Básicamente hay dos conceptos fundamentales en este parashá Shemini. Número uno, lo que tiene que ver con la inauguración del Mishkan después de los 7 días. En la inauguración del Mishkan se suceden circunstancias importantes que voy a mencionar ligeramente porque en el transcurso de los videos anteriores de semana ustedes ya lo han visto. Si no lo han hecho, les invito, por favor, véanlos, que tiene que ver con los korbanot, los sacrificios que ofrece tanto el Kohen Gadol como los Kohanim. Muy importante. Y además, la muerte de los hijos del Kohen Gadol, Aarón, el sumo sacerdote, Nabat y Abiud. Esto es bien interesante. Ayer en la parashá de familia, para la familia lo mencionamos. También les recomiendo, vaya a ese video. Si no lo tiene disponible, en Israel Casa Integral lo encuentra, o por favor solicítelo y nosotros con mayor gusto se lo enviamos. Tema número 2 a tratar aquí en esta jornada es lo que tiene que ver precisamente con el tema de los alimentos. Yo quisiera detenerme realmente con este tema, porque es un tema que a nosotros, la comunidad latina, la comunidad hispanoamericana mejor, nos cuesta muchísimo sobrellevar el tema de la comida kosher o la comida kasher. Voy a hacer también la claridad en estas dos palabras. Ya lo mencioné, pero tengo que repetirlo para quienes nos acompañan por primera vez. Es importante en qué sentido. Nuestra cultura dietética, nuestra cultura culinaria por demás es extremadamente rica. Escuché o leí en un texto en estos días cómo se considera que dentro de la culinaria, dentro de la gastronomía de las naciones, particularmente en México, saludos a los hermanos de México, y sé que esto les va a enorgullecer, y más ahora en un momento tan crítico. México es uno de los países que tiene una de las gastronomías más selecta, más rica de todos los países en Latinoamérica. Tienen tanto contenido de diferentes tipos de comidas, las regiones y demás, pero también es de tener presente, y esto igual en cada país tiene sus platos típicos y demás, pero hay que tener presente que entre tanta abundancia de gastronomía es importante que vayamos a la Torá y particularmente a este parashá Shemini, donde nos define lo que son alimentos puros o alimentos impuros, alimentos saludables o alimentos insaludables, alimentos limpios y alimentos contaminados. Y lastimosamente, repito, nuestra cultura a lo largo de nuestros años y nuestra historia nos lleva a consumir mucho tipo de alimento que no es el más apropiado para nuestro organismo, para nosotros que somos ¿quién? El templo del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, con esta introducción tan sencilla, leamos por favor en el libro de Levítico, Vayikra capítulo 9, el texto empieza así. En el día octavo, Shemini, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Adonai. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey, aquí un toro, y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Adonai, y una ofrenda amasada con aceite, porque Adonai, por favor subraye este texto, porque Adonai, Yod Hei Bat Hei, en la Shekinah se aparecerá
hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación. Por favor, subraye esta palabra, toda la congregación, y de paso vamos haciendo una pequeña auditoría, como dice la pastora Pili. Aquí no dice, y los judíos, y vinieron los judíos. Aquí dice, vino toda la congregación, esto es, las 12 tribus, aún allí reunidos, vinieron toda la congregación, y se puso delante de Adonai. Entonces Moshe dijo, esto es lo que ha ordenado Adonai, hacedlo, y la gloria de Adonai se os aparecerá. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Adonai. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo de la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Este tema, si lo continuamos leyendo, es muy interesante, y muy interesante porque se están determinando aquí mismo los protocolos en cuanto a los sacrificios. Ya habíamos visto en la semana anterior, en el Parashat Sab, recuérdenlo, estuvimos tratando sobre el tema de los diferentes tipos de holocausto, o mejor de korbanot. Recuerden que korbanot viene de una palabra karab, que significa acercarse. Entonces, vimos qué tipos de holocaustos teníamos. Lo voy a repetir solo para recordar un poco el punto, porque tiene que ver con la introducción de este tema Shemini. La ofrenda olab, que es una ofrenda que se quema totalmente. Esta ofrenda, pues obviamente al quemarse completamente, es una ofrenda que no se come, no se consume. Luego viene una ofrenda minjá, que es una ofrenda vegetal, y esta ofrenda minjá es una ofrenda que particularmente la presentaban personas que no tenían, digamos, cierto recurso económico. Luego viene una ofrenda hatán. Esta ofrenda hatán es muy interesante porque la ofrenda hatán tiene que ver con el sacrificio por el pecado consciente. Ya explicamos en lo parashá anterior qué significa un pecado consciente. Cuando tú conscientemente, sabiendo lo que estás haciendo, pecas. Y aquí hablamos de lo que significaba la shonará. Y la shonará tiene que ver cuando conscientemente hablamos algo que es mentira, que es falsedad, que es calumnioso, que es injurioso, y este tipo de pecado consciente, perdónenme, tiene que ver con el Korban Hatá. Ahora, es interesante decir por qué hablé de la shonará, porque probablemente cuando hacemos un análisis de manera personal, podemos decir, bueno, yo realmente no soy tan pecador como otras gentes que pues han matado a alguien. Yo nunca he matado a nadie, nunca le he causado una lesión física a nadie. Pero mi amado hermano, matar aquí no significa tomar un arma de fuego o un arma blanca y asesinar a otra persona. Cuando nosotros utilizamos este instrumento que se llama la lengua y hablamos y pronunciamos palabras que dañan el buen nombre de una persona, pues esto es más delicado aún que matar desde el punto de vista físico. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dañar el nombre de una persona es lamentable. Miren qué está sucediendo hoy que estamos trabajando este mensaje a través de la manera virtual, a través de los medios de comunicación. Gloria al Eterno cuando podemos usar esta tecnología y la aprovechamos para el buen uso de llevar la palabra. En este mismo momento, los cientos de miles de hermanos en las congregaciones en el mundo entero, probablemente en un mismo horario dentro de la zona este donde nosotros nos encontramos, estamos transmitiendo hoy tantas congregaciones a esta misma hora, estamos transmitiendo el propósito del Parashat Shemini. Y podemos ver los conteos de los números de personas que se adhieren a cada enseñanza. Miles de millones de personas en el mundo están haciendo este mismo ejercicio hoy.
Pero ¿qué pasa cuando este mismo ejercicio virtual lo hacemos para enviar un mensaje que daña el nombre de alguien, de una comunidad, de una kehilá, de una familia, de un pastor, de un hermano? Pues es tan virtual que se difunde por el mundo entero y después de que sale ya no se puede recoger. Entonces, aquí este Korban Hatat, estoy hablando del pecado, que es un pecado totalmente consciente, que yo sé que lo estoy haciendo. Luego hablamos de un tipo de Korban que es Ashman, que es el tipo de pecado por omisión. Este es muy interesante porque la verdad es que sin saberlo, cometí el error de decirlo, es que sin saberlo dije o sin saberlo hice. Y yo comentaba ayer en nuestro programa de Parachá en Familia, los que ya lo vieron, que nos gusta aún cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, ahora con esta situación imposible, los restaurantes cerrados, pero nos gusta un restaurante italiano que hay en los Estados Unidos, bueno, y en muchos lugares, en diferentes lugares. Nos gusta el tipo de comida que hay allí, el ambiente es muy agradable. Así es que íbamos a este sitio y comprábamos en nuestro alimento, en nuestra orden, un tipo de sopa que a la pastora le encantaba tomar, la famosa sopa toscana, una sopita italiana, muy rica, deliciosa. Y este tipo de restaurante ofrece que puedes tomarte la sopita, el platico que quieras, los que quieras, puedes repetir las veces que quieras. Y repetíamos 2, bueno, la pastora máximo 2, imposible, no llega a 2. Pero en el caso mío, pues, tal vez 3, ¿verdad, pastora? A veces 4, está bien, lo reconozco. Y un día alguien nos comentó que este tipo de sopa tenía dentro de su preparación algún tipo de elemento que tenía que ver con cerdo. Cuando descubrimos esto, dijimos, oh Padre, por favor, perdónanos. No lo sabíamos. Fuimos al restaurante, averiguamos con las personas encargadas y evidentemente nos confirmaron que el tipo de preparación de este plato trae consigo algunas sustancias que son tomadas del cerdo. Adiós sopa toscana. No el restaurante, porque en sí hay otros productos que podíamos consumir, pero fue un pecado por omisión. Para mi ejemplo, espero que usted me esté entendiendo lo que le quiero significar. Luego tenemos el chalamín, que el chalamín es una ofrenda en la que hablamos de gratitud. Es una ofrenda totalmente voluntaria y es una ofrenda en la que hacemos voto, es una ofrenda en la que nosotros le damos al Eterno gratitud y le decimos que estamos comprometidos. Estoy comprometido a realizar mi estudio bíblico devocional, estoy comprometido a seguir adelante con mis módulos de preparación de la Torá, estoy comprometido a guardar mis labios y no hablar impertinentemente, a guardar mis oídos para no escuchar cosas que no tengo que escuchar, para guardar mis ojos y no mirar cosas que no debo mirar. Entonces, ese Korban Chalamín nos habla de esta ofrenda de gratitud. Y finalmente vemos una ofrenda, un Korban que es esta que mencionamos aquí en el capítulo 9 de Shemini, que es la Miluín. La ofrenda Miluín es la ofrenda que está ofreciendo en este momento Aarón y sus hijos. Ellos presentan esta ofrenda en el momento de la ordenación. Recordemos brevemente que aquí hay 7 días que traemos desde el tiempo de Pesá y pasamos por el tiempo de panes sin levadura y cumplimos los 7 días e inmediatamente entramos al Shemini, octavo. Observen que el número 7, lo hemos mencionado en varias ocasiones, el número 7 tiene una relevancia importante. ¿Por qué? Porque desde el primer día, recuerden que en la Torá los días no tienen nombre, es decir, no hay lunes, martes, miércoles, jueves, no los hay. Dice solamente primer día, segundo día, tercer día. Recordemos Bereshit, en el capítulo 1 nos dice, en el primer día sucedió, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día. Pero sí sabemos que aparece el séptimo día y este séptimo día tiene un nombre y este nombre es Shabbat. Entonces, cuando llegamos al séptimo día hemos completado la creación, pero a partir del día octavo, esa creación que ya se completó en el séptimo día es la creación terrenal, pero el día octavo está en un nivel superior. El octavo significa algo
sobrenatural, algo espiritual, y por lo tanto significa una elevación también, el subir de nivel en nuestra comunión con el Eterno. Por eso necesitamos entrar a este Shemini, a este nivel superior de adoración, de tefilá, de tikum, de techuvá, de arrepentimiento. Y miren que estábamos esta tarde o esta mañana con la pastora revisando nuestras notas y compartiendo el tema del mensaje para hoy, y nos pareció muy interesante recordar también, mis amados hermanos, que en el alefato hebreo, recuerden que cada una de las consonantes del alefato hebreo, no hay vocales, tiene consigo un valor numérico, y el valor numérico para la letra o para el número 8 es la letra Het, y esta letra Het nos habla de una letra de vida, de una vida de importancia, nos habla de algo que tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros queremos alcanzar diariamente, y es alcanzar un lugar mejor. Es el que marca una barrera, este número 8 y este Shemini marca una barrera entre lo que es el mundo y su creación y lo que es el mundo espiritual. Si usted observa dentro de la palabra, por ejemplo, berajá, sé que estoy diciendo muchas cosas, pero usted cáptelo, por favor. La palabra berajá empieza con la letra bet. La letra bet es la letra de esta forma, y esta letra bet representa el número 2. La letra bet está compuesta por una parte superior y una parte inferior, una parte superior celestial, una parte inferior terrenal y una conexión. Esa conexión es la letra bat, siempre la letra bat, el número 6 es la letra de la conexión. Todo esto lo estoy mencionando, mis amados hermanos, porque en el día octavo hay un límite, se delimita el día 7, Shabbat, reposo, y viene el día octavo, un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo sobrenatural, un nuevo comienzo de proyección en el Espíritu. Dicho de esta manera lo que estamos mencionando, entonces veamos un poco más en detalle qué está pasando en este lugar. Ahora bien, observen que Moshe le habla a Aarón y le ordena que haga una ofrenda. Y las mencioné, esta ofrenda, la ofrenda minjá que se ofrendó era el becerro para expiar ¿qué? El becerro que representaba esa ofrenda respecto de la idolatría que Aarón había tenido con el becerro de oro. Es importante, mis amados hermanos, que recordemos esto. Lo pregunté en una semana anterior, si Moshe había sido Cohen Gadol alguna vez. Y ustedes, gracias, lo contestaron muy oportunamente, les felicito. Eso muestra que los estudios han rendido, tienen resultados. Evidentemente, Moshe fue Cohen Gadol, fue el primer Cohen Gadol del Mishkan. Fue el preparador, el que trajo todo el proyecto que el Eterno le había entregado. Y cuando él viene durante estos 7 días, a partir de Pesá, él es el Cohen Gadol durante estos 7 días. Luego, cuando viene este momento del Mishkan, ahora Moshe ordena, prepara a su hermano Aarón, que ha sido preparado, seleccionado, llamado para ahora continuar con la importancia de ser el Cohen Gadol permanente, vitalicio en el templo. Esta mañana Camilo me hizo una pregunta muy interesante y la quiero compartir. Recordemos esto, cuando Moshe está pastoreando las ovejas de su suegro Yitro, ¿recuerdan esa escena? Dice la palabra que en algún momento en el monte, que es en las faldas del monte Sinaí, allí una zarza ardió y esa zarza no se consumía. Y del interior de esa zarza se oyó esa voz, la voz de Adonai, que le habla y lo llama Moshe, Moshe, y le indica una labor que debe cumplir para sacar al pueblo de Israel de su cautividad, de su esclavitud. Y si usted recuerda, hay allí un momento crucial en la vida de Moshe. Moshe prácticamente no acepta esto y dice, no lo puedo hacer, no puedo hacerlo, no estoy preparado, soy tartareto para hablar, tardo para hablar, etcétera, y presenta varias excusas. Pero recordemos que algo bien interesante se sucede allí,
Y es que le dice, no tendrás problema, le dice Adonai, no vas a tener problema, estoy parafraseando obviamente, no vas a tener problema por no hablar correctamente, por no ser una persona que vocalice correctamente, porque Aarón, tu hermano, hablará por ti. Esto significa que ya Adonai había previamente hablado con Aarón. Vaya captando esto. Ya Adonai había hablado previamente con Aarón. Incluso más adelante le dice, ve a tal punto y en ese lugar te encontrarás con tu hermano Aarón, a quien ya le informé todo lo que ustedes van a hacer y cuál es la función que él va a cumplir. Y esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque noten cómo ahora Moshe solamente pasa 7 días en su condición de Cohen Gadol, y a lo mejor él hubiese querido quedarse permanentemente en esta posición como sumo sacerdote, pero sin embargo él le dice, pero ha sido el privilegio del Eterno que te escogió a ti para que tú seas quien lleve y dirija el Mishkan durante los siguientes años. Muy interesante, esto es interesante porque el papel o la función de Aarón aquí es una función extraordinaria. Vemos que posiblemente se cometió una circunstancia anterior con el tema del becerro de oro. Hay personas que juzgan muy fuertemente esta circunstancia, culpando a Aarón en cuanto a la manera como se produjo la historia del becerro. Ya hablamos sobre ese tema, no vamos a entrar allí. Pero lo que vemos es que aquí en el capítulo 9, justamente ahora, Moshe le indica a su hermano que debe llevar a cabo el corbán, y se debe ofrecer el corbán por pecado, por un pecado consciente y por el pueblo. Y esto es lo que realmente quiero que resaltemos en esta historia. Muy bien, avancemos en este punto y vemos entonces que hay algo muy interesante que se sucede acá. Aarón estaba completamente exento de pecado, excepto por el tema del becerro de oro. Por consiguiente, él le recuerda de que esta circunstancia era un asunto de conciencia. Es decir, ya Aarón sabía que el Eterno le había dado el privilegio de ser el común, el sacerdote, el Cohen Gadol, pero aún todavía en su corazón, en su conciencia, él sabía la situación anterior que se había sucedido. Por lo tanto, cuando él se presenta al momento de tomar, digamos, posesión en el Mishkan, él queda paralizado y no avanza. Dice, primero ofreció sus propios sacrificios como gran Cohen Gadol y luego los de la comunidad. Por primera vez, quiero que resalte esto, por primera vez, tanto el Cohen Gadol como los Kohanim ofrecieron el abodá. ¿Qué es la palabra abodá? El servicio del Mishkan. Y aquí hay algo interesante que debemos considerar. Présteme mucha atención a esto, por favor. No se encendió ningún fuego bajo las ofrendas, porque evidentemente esperaban que el fuego que descendiera debía ser el fuego celestial. Por favor, preste atención a este punto. Los corbán, como ya los mencionamos, Olá, Hatán, Asham, Chalamín, Miluim, cuando se iban a quemar, estos corbán, cuando se iban a ofrecer, debían ser puestos algunos en el fuego. Algunos otros se podían consumir, recordemos, parte se quemaba, parte se consumía, pero no con el fuego humano, sino con el fuego celestial, porque ya Moshe les había dicho que una vez ofrecieran el corbán, la presencia de Adonai estaría allí, y esa presencia ahora se va a presentar como un fuego, dígalo conmigo fuerte, por favor, escríbalo, dice la pastora, envíelo por texto. Se presentará la Shekinah de Adonai como un fuego consumidor. Muy importante. Una vez que terminó el servicio de los sacrificios, Aarón levantó sus manos y bendijo al pueblo. Por favor, présteme mucha atención a este texto, porque esta oración que elevó Aarón al pueblo de Israel se llama el Birkan Kohanim. ¿Qué es el Birkan Kohanim? Es la bendición sacerdotal. Libro de Números. Amén. Pastora, ¿lo tienes ahí? ¿Lo quieres leer? Números. Vamos, ¿no tienes micrófono ahí o sí? ¿Lo quieres leer? Libro de Números. La pastora lo va a leer para que me acompañe en el texto. Libro de Números, capítulo 6,
verso 22. ¿Lo tienes? ¿Tienes audio? Bueno, yo lo leo entonces. No creo que esté el audio ahí. Y nuestro técnico creo que salió un momento. Para que lees audio, por favor, a la pastora. Números capítulo 6, verso 22. Por favor, preste atención. Moshe ahora, en su condición de Cohen Gadol, aquí hay algo importante. Levanta las manos. Miren, hermanos, levantar las manos y bendecir tiene una función sacerdotal. Por eso cuando todos bendecimos a alguien, ¿qué hacemos? Imponemos manos, levantamos manos, y Aarón levanta las manos y dirige una oración que es la oración sacerdotal al pueblo de Israel. Vamos al texto. Números capítulo 6, verso 22 dice: Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Wow! Maravilloso. Por favor, escríbalo en sus agendas de notas hoy. Birkan Kohanim, la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22. Esto tiene algo además muy interesante. Solo lo voy a mencionar brevemente. Atención. Recordemos que cuando se produce la muerte de los hijos de Aarón, Abad, Anab y Abiud, ya vamos a ver un poquito eso en detalle, pues había una circunstancia muy extraña. Estamos en un día de inauguración del Mishkan, estamos en un tiempo de alegría, de gozo, y sin embargo se produce una tragedia impresionante en plena inauguración del Mishkan. El fuego consumidor consume a estos hombres, a estos hijos Kohanim. Estos hijos eran hijos especiales, tenían un reconocimiento especial. No simplemente eran sacerdotes por el hecho de ser los hijos de Aarón. Eran hijos entregados, eran hijos conocedores, estudiosos de Torah. Ellos ocupaban un lugar como hombres kadosh, sin lugar a dudas. Repito, no era una cuestión simplemente por ser los hijos del Cohen Gadol. Ellos tenían un nivel de santidad especial, pero un tipo de santidad con unas pequeñas comillas allí que ya voy a mencionar. Ahora, cuando se sucede la muerte de sus hijos, es interesante notar en Levítico, donde estamos hoy en Levítico capítulo 9, es interesante notar que Aarón permaneció en silencio. Esto lo dice Levítico capítulo 10, verso 3. Entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que habló Adonai, diciendo: en los que a mí se me acerquen me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y llamó Moisés, aquí mueren, y dice: y Aarón enmudeció. Aarón guardó silencio. Esta palabra guardó silencio aquí en el texto es la palabra Abiud, y esa palabra tiene un valor numérico que es 60. Esto solo lo menciono, yo les voy a enviar la gráfica a ustedes por texto para que lo tengan disponibles. Pero lo interesante de lo que quiero mencionar aquí es que ese valor numérico 60 de esta palabra tiene que ver precisamente con la oración sacerdotal, porque el Eterno le permite ahora a Aarón, en medio de su dolor y guardar silencio. Esto es un acto de sujeción, de humildad y de obediencia. Le permite el Eterno a Aarón elevar la oración sacerdotal, Bikoanim. Y este texto en el original hebreo del libro de Números que acabamos de leer justamente tiene 60 letras, 60 palabras, 60 letras, sí, correcto, 60 letras, solo para mencionarlo porque me pareció interesante. Muy bien, ahora, aquí hay algo muy interesante. Ya se produjo el Corbán, Aarón hace la bendición sacerdotal, pero hay algo muy interesante está pasando. No hay fuego.
El fuego aún no aparece. La Shekinah todavía no se presenta a consumir este holocausto. Por lo tanto, el Mishkan está en una situación extraña. Y Moshe le habla a Aarón y le dice: hermano mío, no te preocupes por esta situación. No es un asunto para pasar vergüenza. Vamos a esperar el momento en que el Eterno sea el que obre. Así es que Moshe y Aarón deciden pasar al Mishkan, y en el interior del Mishkan tanto Moshe como Aarón están en un momento de tefilá, en un momento de oración, y regresan precisamente donde estaba la gente allí reunida y los bendicen. Y cuando los bendicen, dice en el libro de Tefilín, en Salmos 90:17, que ahora, por favor repítalo conmigo, que ahora baje la Shekinah y que se pose sobre nuestras labores. Por favor, escríbalo. Tefilín, capítulo 90, verso 17. Léalo en casa, subráyelo y practíquelo cada día. Que la Shekinah de Elohim venga sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre mis actividades. Así fue como finalmente el fuego, la Shekinah de Elohim, apareció. Aquí en este momento la nación entera fue testigo. Por favor, dígalo conmigo. La nación entera, las 12 tribus, fueron testigos de la columna de fuego que consumió los sacrificios en el altar. Amén. Amén. Muy bien. Se consumen los sacrificios en el altar, y en ese momento el pueblo cae, se postra de rodillas, porque ahora ven la gloria de Adonai en el Mishkan. Muy interesante. Ahora, es muy importante que debemos tener siempre presentes que la oración es la que trae la presencia del Eterno sobre nuestras vidas. No es el protocolo, no es el que yo conozco más Torah que otra persona, no es el que yo cumplo con los mayores rituales posibles, o el que más lenguaje Kadosh habla. Saben, alguien nos decía hace unos días, deben hablar más lenguaje Kadosh. Y amén, gracias por la sugerencia, lo recibo. Pero yo no puedo hablar un lenguaje Kadosh cuando digo Ruach HaKodesh y una persona que hoy nos ve por primera vez no tiene ni la menor idea de qué estamos hablando. Tenemos que entender un poco, esto nos pasa igual aquí en América con el idioma, el inglés, el idioma de esta nación, entre hablar Spanglish, hebrañol, o hablar español o hablar inglés y todo esto. Tenemos que ser muy prudentes. La pastora dijo una frase en su enseñanza de la primera hora que me gustó. Esta frase la voy a repetir. Hoy estamos en transición. Algunos tenemos 7 años, 10 años, 15 años, otros 30 años. No creo que haya congregaciones con muchos. De pronto, si hay alguna que tenga 50 años en transición, gloria al Eterno. Y si alguien me corrige, me dice yo llevo 100 años, gloria al Eterno. Y si alguien me escribe y dice nosotros tenemos 500 años, gloria al Eterno, porque eso significa que desde el tiempo del descubrimiento de América, cuando vinieron los españoles a conquistar las tierras americanas, nuestras tierras, entonces ya había una congregación aquí que estaba tomando Torah. A lo mejor, gloria al Eterno, bienvenidos. Pero el pueblo judío lleva 3000 años o más en Torah, y ellos también cada día están aprendiendo. Dijo esa frase esta mañana la pastora, esta tarde, y me gustó muchísimo. Entonces aquí no se trata de que lleves 3000 años, aquí no se trata de que hables un lenguaje Kadosh, aquí no se trata de que conozcas todo el Seder y el Omer, y hagas esto y hagas lo otro y lo hagas en hebrañol, y no. Aquí se trata de la oración, y la oración tiene un requerimiento, y el requerimiento es saber convocar la presencia de la Shekinah del Eterno en el Mishkan. El traer la presencia del Eterno a nuestros hogares es un asunto de dirigir una oración sabiamente. Saben, los mismos discípulos le preguntaron a Yeshua: enséñanos a orar. Porque nosotros sí oramos y repetimos y hacemos tantas cosas, pero nuestras oraciones no producen ningún resultado. Enséñanos a orar. Y el Eterno les dijo: cuando vayan a orar, orarán así: Padre eterno, Adonai, que estás en los cielos. Y ya usted conoce la oración. Tenemos un modelo de oración. Y en ese modelo de oración, Moshe interviene con su hermano Aarón
y logran que este sea el momento en que la Shekinah se presente. Ahora, este momento se sucede ¿cuándo? Este momento se sucede el primer día de Nisan, que ha sido este día glorioso. Este primer día de Nisan desde la creación fue destinado a distinguirse de manera especial. Recordemos que el primer día, repito, no es como lo mencionamos. Hoy podríamos decir, Pastora Pili, ¿cuál es el primer día hoy? No, ¿cuál es el primer día hoy? En nuestro calendario actual, hoy. El día domingo se conoce como el primer día. Pero para el texto bíblico en Bereshit no hay domingo, repito, la creación empieza en el primer día. Amén. ¿Y termina en cuándo? Termina en el sexto día y en el séptimo día es el día de reposo, Shabbat. Amén. Entonces, en este primer día de Nisan, que es ese día glorioso, ese día diferenció completamente el momento de la creación. Y vamos a ver cómo este proceso que hoy estamos desarrollando nos lleva a entender que todo lo que está escrito en esta porción de Shemini nos lleva a entender que la presencia y la Shekinah del Eterno, así como el Eterno se lo habló a Moshe, ahora está presente en el Mishkan. Ahora, esta primera parte de los holocaustos y todo lo demás, el Corbán, tiene una relación directa con Hashem. No es que sea un asunto de los hombres, sino es la justicia de Dios la que a través del Corbán y su presencia va a justificar, va a limpiar, va a purificar a su pueblo, y por lo tanto es necesario que ese Corbán se haya presentado. Muy bien, ahora, dice la palabra, ¿quién nos podrá separar del amor del Eterno? Pues nada nos puede separar del amor del Eterno. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Isaías en el capítulo 42, verso 21, Hashem se complace en responder y en tratar a cada uno de nosotros con justicia. Y Él es el que nos entrega su Kadosh Torah, y Él hará que esa justicia y esa Kadosh Torah tenga cumplimiento. Esto lo mencioné para que entráramos muy ligeramente también a la segunda parte del texto. En el capítulo 10, Nabat y Abiud. Recordemos que Aarón tiene 4 hijos, pero 2 de ellos, los mayores, a Nabat y Abiud, tomaron cada uno un incensario. Por favor, observen lo que está pasando aquí. Se están presentando los korbanot, está el momento de que se está esperando el fuego celestial, se produce, mientras esto está ocurriendo, Nabat y Abiud, dice el texto que ellos tomaron sus incensarios, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño. Esto es maravilloso, y permítame solo detenerme un pequeño momento aquí. ¿Por qué razón Nabat y Abiú, sacerdotes, los Kohanim, tomaron esta acción? Esto es interesante. Dentro de los misbot de la Torá, dentro de las ordenanzas, está el hecho de que se debe presentar un corbán y se debe presentar el fuego. Pero ¿qué sucedió aquí? El fuego humanamente no se presentó. ¿Por qué? Porque el fuego vino de manera sobrenatural, vino el fuego consumidor, el fuego celestial, y fue el fuego de Dios, la Shekinah de Dios, la que consumió el corbán. ¿Hasta ahí vamos bien? Estos hombres sacerdotes, conocedores por supuesto de Torah, llegan a una conclusión razonable. Por favor, présteme mucha atención. Hace días no usaba esta palabra. Razonable. Ellos dijeron, vino un fuego celestial, pero no hemos presentado el fuego que hombres sacerdotes como nosotros debemos presentar. Entonces ellos optaron por tomar sus incensarios y preparar el fuego. Un fuego que se consideró fuego extraño. Un fuego que realmente no debía presentarse ya, porque ya el Eterno había presentado el fuego consumidor. Entonces, este fuego que el Eterno nunca les mandó que presentaran, y dice, y salió fuego de delante de Adonai, y los quemó y murieron delante de Adonai. Pero miren qué sucede inmediatamente en el verso 3. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habla Adonai diciendo, en los que a mí se acerquen,
me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón enmudeció, guardó silencio. Y llamó Moisés. ¿A quién llamó Moisés? Présteme mucha atención en el verso 4. Léalo con detenimiento porque en la comprensión de esta lectura hay cosas muy interesantes. Yo solo las estoy mencionando. Creo que es importante que usted en casa ahonde un poco más. Hay mucho texto disponible sobre estos temas y por supuesto no puedo ocupar tanto tiempo para todo esto que tenemos que presentar, así es que estoy tratando de parafrasear un poco esta historia. Observen, verso 4. Llamó Moshe a Misael y a Elzafán. ¿Quiénes son Misael y Elzafán? ¿Le parece, Pastora Pili, si me contestan los hermanos ahí en el texto y tú me revisas, por favor, y me das respuestas? ¿Quiénes son Misael y Elzafán? Observen, voy a repartir un poquito la historia, a repetir. Notemos esto. Se está presentando el corbán del Cohen Gadol, se está presentando el corbán con los sacerdotes, son diferentes tipos de corbán y se deben consumir por el fuego. Moshe y Aarón están esperando que el fuego del Eterno descienda para consumir el corbán. Pero sin embargo no sucede. Posteriormente Moshe y Aarón entran a un tiempo de tefilá y se postran con el Eterno y claman a Él y hacen su oración, una oración prudente, dirigida, comprensible y voluntaria de su corazón. Y la misericordia de Adonai desciende con el fuego consumidor y consume el corbán. En ese mismo momento, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, consideran que ni Moshe ni Aarón cumplieron con el protocolo del misbat para encender el fuego. Así es que ellos deciden tomar sus incensarios, tomar su incienso y presentarlo en el misbea. Cuando lo presentan en el altar, inmediatamente desciende fuego del cielo y consume a estos hombres por haber presentado un fuego extraño. Es decir, mueren en aquel lugar. Repito, esto es muy interesante porque justo en la celebración del Eterno o en la celebración del Mishkan se produce este asunto. Pero cuando están los cuerpos allí, los cuerpos de los hijos de Aarón, muertos, podríamos decir calcinados, porque si descendió un fuego los quemó, yo no sé si quemados total o parcialmente, pero quemados. Moshe observa la escena y dice, es necesario retirar estos cuerpos. Pero hay una prohibición tanto para el Cohen Gadol como para los sacerdotes, para todo Israel, el acercarse a los muertos. En especial aquí, a los sacerdotes, a los Kohanim. De tal manera que Moshe llama a dos personas. ¿Ya contestaron los hermanos? Muy bien. Llamó Moshe a Misael y a Elzafán. ¿Quiénes son? Hijos de Uziel, tío de Aarón. Observen, tío de Aarón. Esto es un asunto entre familia, interesante. Y les dijo, es decir, tío de Aarón, es decir, que son primos de los hijos de Aarón. ¿Me captaron eso? ¿Sí lo contestaron así, hermanos? Muy bien. Excelente. ¿Quién? Muy bien, hermana Alicia. Muy bien. Excelente. Gracias. Y les dijo, acercaos, sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Observe que aquí hay una palabra interesante. La pastora Pili lo enseñó esta tarde también. Me gustó esto. Son primos, entre familia. Pero sin embargo le dice Moshe, acercaos y sacad a vuestros hermanos. Porque así como yo te digo a ti hermano, a ti hermano, a ti hermano, esto significa que tenemos una conexión con nuestro Padre Eterno, como hijos, como coherederos, lo escribimos también esta mañana, adoptados, somos hijos del Eterno. Y le ordena a estos dos primos que tomen a sus hermanos, o a sus primos en este caso, y los retiren del lugar. Pero recuerden, ellos no pueden entrar hasta ese lugar, por lo tanto tienen que utilizar un tipo de mecanismo, una vara, etcétera, para poderlos retirar del sitio, y así de esta manera los dos hermanos siguientes de los que acaban de fallecer, más el Cohen Gadol, no tengan contacto con ese muerto. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moshe les dijo. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar, observen, a Aarón y a Eleazar les dijo, aquí están los siguientes dos hijos de Aarón. ¿Quiénes son? Eleazar y Tamar, sus hijos.
no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Este no es momento para estar con lágrimas, este no es un momento para estar en duelo, este es un momento de gloria, porque la palabra que dijo acá, dijo, me santificaré en presencia de todo el pueblo y seré glorificado. Este no es un momento para estar en dolor de muerte, porque este es un momento Shemini, este es un nuevo momento, este es un momento sobrenatural, este es un momento celestial. Y les dice a sus hermanos, a los hermanos de los que acaban de fallecer, no es momento de rasgar los vestidos, ni es señal de duelo, para que ustedes también no mueran. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Adonai ha hecho. Expliquemos un poquito este punto. Evidentemente, la pregunta es si los Coanín, Abad y Nabiud, trataron de cumplir con una misbot, ¿por qué razón el Eterno los consume con este fuego? Y la respuesta también la pastora creo que enseñó esta mañana hablando del libro de Ruth, esta tarde hablando de Ruth, nos enseñaba. Muchas veces nosotros pretendemos hacer las cosas y pretendemos hacer las cosas muy bíblicamente o muy toraicamente. Y muchas veces nos equivocamos cuando creemos que estamos haciendo algo correcto. Un ejemplo. Pastor, deme un ejemplo. Escucho con mucha frecuencia esta frase. La pastora la recuerda. No tengo pelos en la lengua para decirle a la gente lo que le tengo que decir. Pues tenga mucho cuidado, porque si usted abre su boca creyendo que lo que está haciendo es muy correcto, muy limpio y muy adecuado, usted puede estar también cometiendo un gravísimo error, porque probablemente Adonai nunca lo llamó a usted a hacer eso. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Estos hombres, pretendiendo cumplir con la misbot de presentar el fuego, el Eterno nunca les habló a ellos diciéndole, cumplan con esta misbot que a Aarón y a Moshe se les olvidó. Si Moshe y Aarón estaban encargados de todo el protocolo del Mishkan, estos dos jóvenes debían permanecer bajo la sujeción de Moshe y de Aarón como Cohen Gadol, ni siquiera como papá, siendo su padre, sino como sacerdote, elegido por Adonai para ocupar esta posición. Entonces estos jóvenes consideraron que o Moshe y Aarón ya están muy viejos, muy ancianos y se les olvidan las cosas, o que no están cumpliendo con el procedimiento correcto. Por lo tanto, ellos deciden en su propia voluntad tomar una acción que, aunque es toraica, no había sido preparada ni ordenada para este preciso momento. Por lo tanto, el Eterno toma una acción muy drástica, radical, y los consume con su fuego consumidor. Pero ¿por qué se sucede esto también tan importante? Hermanos, porque el Eterno nos está entregando un ejemplo para este tiempo. ¿Cuál es el ejemplo para este tiempo? Si Adonai permite que estos Coanim hagan lo que a ellos les parece que tienen que hacer, entonces mañana todas las tribus harán lo que a ellos les parezca también que deben hacer, que entre otras cosas, lastimosamente, pues así pasó. ¿Estoy claro con el ejemplo, pastora? Aquí como mi auditorio, usted por favor ayúdeme para yo saber cómo vamos. ¿Estamos bien? ¿Me estás captando? ¿Estás aquí? Gracias. Repito, ¿qué quiso mostrarnos Adonai con esta enseñanza? Que cuando en la Keilah alguien o algunos quieren hacer las cosas a su manera, como creen que lo pueden hacer pensando que lo están haciendo bien, el Eterno enviará fuego consumidor, porque no es lo que Él ha ordenado que se deba hacer. Ya donde la Shekinah,
la gloria, el fuego consumidor de Dios estuvo presente, nosotros humanamente no tenemos ninguna otra acción que cumplir, ninguna otra acción que presentar, porque ya todo ha sido consumado directamente por el Eterno. Entonces, mis amados hermanos, cuando queremos o pretendemos adelantar nosotros nuestra propia acción, tengamos cuidado de no equivocarnos. A pesar de que Hashem aún no había transmitido esta orden a los Coanín, se esperaba que Nabat y Abiud se dieran cuenta por sí mismos de que no estaba bien que se acercasen a la morada del Todopoderoso después de haber tomado vino. Aquí hay una segunda parte y voy a estar cerrando ya en este punto. Observen, ayer lo comentamos en nuestro Parashá en familia y algunas personas nos enviaron textos muy interesantes. Porque, digo muy interesantes, ¿en qué sentido? No hay nada más difícil, hermanos, de que cuando enseñamos la palabra, usted reciba un tema en el que le prohíben hacer algo. Por ejemplo, ¿qué dice el texto? No os embriaguéis con vino. Pastor, usted no me diga lo que yo tengo que hacer. Si a mí me gusta tomar cerveza o tomar licor, ese es mi problema, eso es un asunto mío y usted no tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Usted considérelo. Si usted, pastor, me dice que es tema de este parashá, probablemente solo lo menciono, no voy a entrar allí, no debe comer cerdo. Pastor, usted no me diga lo que yo debo o no debo comer, porque si yo como cerdo, pues de algo me tengo que morir, ese es mi problema. Usted decídalo, hermano, usted tiene libre albedrío para hacerlo. Pero atención, en este texto otra explicación es que los Coanín, en este caso Nabat y Abiud, y el pueblo habían ingerido licor. Y al ingerir licor, pues el licor trae consigo ¿qué? Consecuencias. Empieza a sentirse mareo, empiezan a sentirse emociones, empieza a perderse cierto sentido de responsabilidad de nuestros actos, se produce un efecto como de liberación de personalidad. Usted no sé si alguna vez usted fue parte del mundo, espero que alguna vez, si usted fue parte del mundo, recordará que cuando se asistía a algún tipo de reunión social, hay gentes que se sientan en una silla y de allí no se mueven nunca, porque son tímidos, les da vergüenza, todo les produce vergüenza, qué pena, yo no soy capaz, yo no me atrevo, pero déjelo que se tome 3 traguitos. Y después de que se toma 3 cervecitas, se le olvida que es tímido, se le olvida que se apena por todo y resulta que se levanta, baila, brinca, corre, salta y son las 4 de la mañana y es el que tiene la rumba encendida y baila con la escoba y hace todo lo que le parece. ¿Por qué? Porque no está actuando como persona normal, sino que se ha desinhibido por efecto del fermento alcohólico y ahora es otra persona. Y después al día siguiente dice, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Pues bien, la palabra es muy sabia en el texto y nos dice, no os embriaguéis. Estos hombres probablemente también estuvieron actuando en una manera de haber bebido alcohol y de una manera impulsiva. Pero atención, hasta el día de hoy el pueblo judío en muchas de sus celebraciones, ellos consideran que es permitido tomar 1 o 2 copas de vino, digo vino con alcohol. Pero los testimonios que he podido escuchar de rabinos que enseñan sobre este tema han concluido que definitivamente cuando se hacen este tipo de celebraciones y el pueblo judío consume el alcohol, que lo consideran permitido según una halajá oral, entonces se han presentado situaciones críticas, se han presentado hombres muy kadosh, muy kohanim, muy escogidos, que se les olvida que era una copita y decidieron tomarse una botella y después de una botella perdieron el sentido, perdieron la razón y se endemoniaron, si lo puedo decir de esa manera. Por lo tanto, la solución aquí es no os embriaguéis con vino y pare de contar. Vemos entonces que aquí esa exigencia hasta este momento no estaba establecida. Es por eso que ahora precisamente aparece el tema en el capítulo 10, verso 9, dice, habló Yahweh a Aarón diciendo, observen, capítulo 10, verso 9 de Levítico, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Por favor, para vuestras generaciones, porque hoy también tenemos
Y yo lo estoy hablando desde un punto de vista toraico y con todo respeto, mis amados hermanos, porque hoy también tenemos pastores que se dan el lujo, comillas, mundano, de beber, de fumar y no tienen ningún problema, y yo no sé cuántos se presentarán en un día de servicio con unas cuantas copitas, sino de pronto con alguna droga consumidora, alucinógena, etcétera. Y aquí la palabra dice, los sacerdotes, el Cohen Gadol y los Kohanim, no se presentarán a la bodada, al servicio, en ningún estado absoluto de alucinógeno o de drogadicción o de alcoholismo. Por favor, esto es sempiterno, esto es para la eternidad. Voy a cerrar entonces toda esta historia tan impresionante, y tengo tanta lectura tan bonita que hemos podido realizar, recordándoles, mis amados hermanos, también, en el avance a todo lo demás, que es muy importante tener presente que el Eterno se tomó el tiempo en este Parashat Shemini para dejarnos también las leyes concernientes al tema de la alimentación. Y aquí solamente lo que quiero mencionar es que el Todopoderoso declara cada prohibición de la Torá y nos indica que nada de lo que está escrito aquí debemos consumir. Y nos habla de los animales puros, de los animales impuros, de los animales kosher o kasher, y nos determina qué podemos y qué no podemos comer. La Torá describe entonces los signos mediante los cuales se puede distinguir un animal permitido de uno no prohibido. Entonces nos habla de las bestias, del toro, de la oveja, de la vaca, etcétera, 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 etcétera. Este parachá usted creo que ya lo ha podido desarrollar con frecuencia en su casa, así es que les dejo este punto. Solo quiero llegar a un punto final. Permítame por favor revisar aquí en mis notas 4 de los animales inmundos y una característica importante que usted debe tener presente. Los 4 animales inmundos que la palabra nos enseña son ¿cuáles? Número 1, el camello. Dice que podemos comer de animal que sea rumiente y que tenga pezuña hundida. En este caso, por ejemplo, la vaca. La vaca come su pasto, lo rume significa que lo muele, lo digiere y posteriormente incluso lo regresa y lo sigue moliendo. ¿Sabían ustedes que la vaca tiene 4 estómagos, verdad? Es un animal rumiente y es un animal de pezuña hundida. Pero el camello, que también es rumiente, no tiene pezuña hundida. Es muy interesante. El segundo animal considerado inmundo es el conejo. Escuche, hermano, ¿alguna vez usted ha comido conejo? Hasta el día de hoy se consume el conejo. ¿Alguna vez usted ha consumido conejo? Sepa usted que el conejo es un animal rumiente, pero no tiene pezuña. ¿Qué tiene? Garras, ¿no? Como uñas, garras. El tercer animal es la liebre y el cuarto animal definitivamente es el cerdo. El cerdo tiene pezuña, pero no tiene pezuña hundida. Es decir, tiene un casco, puedo llamarlo de esa manera, ¿ok? Y además es interesante notar esto. Ayer mencionaba un refrán: chancho limpio no engorda. Y es impresionante cómo a la gente en el mundo entero le puede gustar de manera especial el consumo de las carnes de cerdo. Leí un artículo precisamente esta mañana sobre el tema, porque sobre estos temas hay que leer muchas cosas a su alrededor. No se quede con leer unos textos versos bíblicos y comprender el contenido. Hay que escudriñar, Pues me tomé esta mañana un tiempo para leer algo sobre la historia de las carnes de cerdo particularmente. Y me encontré con una escena, la voy a compartir, es un poco fuerte. Por favor, recíbame en el amor del Eterno. Es un poco fuerte, pero es impresionante, y espero que quienes la están escuchando, si todavía hoy usted consume cerdo, espero que después de lo que voy a decir hoy, nunca más lo vuelva a hacer. El cerdo, para que se engorde, para que crezca, se alimenta de todo tipo de basuras y desechos de todo tipo. Cuando digo todo tipo, usted piense en cualquier cosa que signifique desechos. Desechos. Todo tipo de desechos los consume el cerdo. Es decir, que cuando usted come un tipo de carne como esta, carne de cerdo, usted se está alimentando del contenido de todos los desechos de la humanidad. Y cuando usted se alimenta de los desechos de la humanidad a través de la carne de cerdo, entonces su cuerpo se está alimentando de esa porquería de la humanidad. Esto es impresionante.
Pero esta parte del estudio es un estudio médico que me impresionó. Dice que muchos hombres hoy, hombres encargados de negociar con las carnes de los cerdos, tienen contrataciones con centros médicos, morgues y demás lugares como estos, y traen todo tipo de productos farmacéuticos, toallas, sábanas, todos los desechos médicos los traen y se los ofrecen como alimento a estos animales, a estos cerdos, para que ellos a su vez tengan esa capacidad de crecer y de engordar, que posteriormente son ofrecidos para carne y la gente consumir todo esto. Es impresionante, hermanos. Entonces, ¿por qué el Eterno se tomó el tiempo de en esta parashá de Shemini de entregarnos lo que significa el comer limpio, lo puro? Porque cuando nuestro cuerpo está alimentado saludablemente, cuando nuestro cuerpo se alimenta con el alimento puro, la comida kosher o kasher, también se puede decir, entonces nuestro cuerpo tendrá la capacidad de pensar bien, de actuar bien, de vivir bien. Vivir bien no es un asunto de dinero, vivir bien es un asunto de alimentarnos prudentemente. Y cuando nosotros nos alimentamos bien a través de la palabra y de lo que está escrito en este manual de vida, entonces nuestra salubridad, nuestra salud será una salud permanente. No vamos a vivir eternamente, físicamente, pero por lo menos podemos llegar a una vejez saludable, a una vejez no tan traumática como muchos a nuestro alrededor están viviendo hoy, llenos de enfermedades de todo tipo, de corazón, de arterias, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo comidas totalmente inapropiadas. Y Shemini nos habla de todos estos aspectos, mis hermanos. Espero que hayan podido tener un tiempo de reflexión a través de esta palabra de Shemini. Mucho tema tenemos aún por tratar, muchos detalles que considerar, pero les dejo solamente la inquietud para que usted, repito, no se quede tan solo con estos minutos, sino que por favor avance, escudriñe y encontrará respuestas maravillosas a todo lo que esta parashá Shemini nos enseña. Muchísimas gracias. Shalom para todos. Shabbat shalom. Amén. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.